Hola amigos, bienvenidos al Nuevo Chile. Hoy en día lunes. Bueno, ya ha pasado bastantes días de los hechos más graves, que fue el fin de semana anterior a este que pasó. Y ya hay varias cosas o cosas ya más claras sobre esta crisis que afecta a nuestro país. Y hay que dejar bien claro, o sea, en los capítulos anteriores, los últimos dos capítulos, sobre todo el penúltimo capítulo, yo advertí que iba a suceder algo. No con a este nivel de destrucción y catarsis colectiva que sucedió viernes, sábado y domingo del 18, 19 y 20, y donde prácticamente durante 3 días vimos arder Chile. Vimos arder las estaciones de metro, saqueo. Era un caos total y una falta de estado o de orden en el país, donde los carabineros se vieron absolutamente sobrepasados y donde nuevamente se ve la ineficacia, no de los carabineros en sí, sino de la forma con que se enfrentan los hechos de violencia, la forma con que se enfrentan las manifestaciones. Siempre son de carácter reactivo, no preventivo. No hay solamente son fuerzas policiales que aparecen como para contener, y lo que se necesita es evitar que quemen, que saqueen, cuando se juntan turbas de personas que van con la intención de destruir. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué no los detienen? Uno se pregunta, ¿pero por qué no hay detenciones? Y simplemente se ven manifestantes, personajes que solamente uno los ve, que quieren solamente destruir, hacer barricadas, etcétera. Y la policía es reactiva, solamente contiene. Y aquí tú necesitas, para esa forma, necesitas gente que los detengan, evitar que destruyan. Y eso no lo tiene la policía. La policía siempre contiene, solamente contiene, y terminan saqueando, sobrepasando la policía, y termina habiendo destrucción y quema y todo lo que ya sabemos y hemos visto durante todos estos días. Ahora, aparte de eso, luego y después de la destrucción, de ver arder las estaciones de metro, etcétera, después hubo una especie de cohesión o de unión nacional, donde la gente sintió que pudo expulsar toda la rabia, toda la desigualdad, la injusticia, los abusos, etcétera, de parte de la clase política. Y como yo ya le he dicho en los capítulos anteriores, y el desprecio al sistema político, al sistema económico generalizado de la población, se ve reflejada en la figura de Sebastián Piñera, reflejada en la figura del presidente de la República. ¿Por qué? Porque no hay un respeto a su figura, un respeto porque todo el mundo sabe que se ha aprovechado de su poder político para hacer negocio, de que ha criticado a otros de lo mismo, y no es una persona intachable en la figura de la presidencia. La persona que estaba antes, Michelle Bachelet, tampoco es intachable. Entonces ellos dos, desde la figura de la primera presidencia de Michelle Bachelet, se fue destruyendo la imagen del presidente de la República en Chile. Han sido 14 años, porque quedan todavía 2 años de Sebastián Piñera, han sido 14 años de un desprecio a la figura del presidente de la República. Desde que asumió Michelle Bachelet, cierto que habían casos de corrupción antes del 2005,
pero no eran al nivel que empezaron a ocurrir después del primer gobierno de Bachelet, después del gobierno de Piñera, Bachelet, etcétera, etcétera, etcétera. Un nivel de corrupción, un nivel de ya desapego de la clase política. Siempre han tenido desapego la clase política, siempre ha estado distante de la gente, pero el nivel de carerrajeza de clase política llegó a que la gente explotara. Encontró una oportunidad histórica en un momento de que el Estado se vio sobrepasado de poder salir a protestar en forma masiva y encontró en la figura de Sebastián Piñera un desprecio que lo coronó con la guinda de la torta de sacar militares a la calle, sabiendo que, o no sé si serán los asesores, no tengo idea, no sabría explicar de cómo puede ser un presidente puede tener tan mala lectura de lo que es Chile, tan mala lectura de históricamente nuestro pueblo y gran parte de la población, por lo menos la mitad de la gente no vivió la dictadura. Han pasado 30 años, pero ese recuerdo y esa herida que queda en la división de los chilenos por el tema de la dictadura, no lo leyeron. Sebastián Piñera fue incapaz de leer esa herencia de división que tiene Chile, y hizo todo lo que no tenía que hacer, que era sacar militares. Y eso claramente fue influenciado por la monserga y la presión de tipos como José Antonio Kast, que lo único que querían era que salieran militares a la calle. Y quedó comprobado de que la ultraderecha o la gente que está en esa visión política hace que Chile sea ingobernable. O sea, completamente ingobernable. O sea, si se ultraderechizó Sebastián Piñera al sacar los militares ante un caos que se podría haber controlado, quizá podría haber durado 2 días o un día más, pero haber sacado los militares sin un acuerdo político de sacarlo es el problema. El rechazo a sacar los militares porque no hubo un acuerdo político. Ese es el problema. Yo creo que ni siquiera el problema son los militares. El problema es que se vio como un acto dictatorial. Y otro error es decir que Chile estaba en guerra. O sea, ¿cómo tú vas a decir que está en guerra y hacer todo que queda? Y la gente se siente que la gente que estaba protestando pacíficamente inmediatamente se sintió, oye, ¿qué te pasa? O sea, yo no estoy en guerra con nadie. Y todo fue mal leído, fue una lectura pésima de la crisis. Y bueno, y todo fue finalmente ya coronado el día sábado pasado con una marcha, pero yo creo que el efecto de esa marcha fue por tener los militares en la calle. El efecto que demuestra que José Antonio Kast va a ser un país ingobernable es que los chilenos fueron y salieron en gran mayoría, uno por las demandas, los abusos, a protestar contra la clase política, y porque estaban los militares en la calle. Esa fue la convocatoria más grande. Ir a decirle a Sebastián Piñera renuncia porque no estamos en guerra con nadie, no estamos en guerra con nosotros mismos, no hay una guerra civil, no hay un ejército a quien combatir. Y lo que pasó en el metro y en los supermercados que saquearon, que quemaron, etcétera, es un hecho político de carácter, yo diría que anarquista, antifascista, todos estos grupos de ese carácter subversivo, que son consecuencia de la normalización de la violencia. O sea, nos hemos acostumbrado durante
X años, yo diría muchos años, la violencia en la Araucanía, la violencia en las marchas, la violencia constante, y donde la gran mayoría queda impune, todo esto queda impune. Entonces, esa impunidad ante esos delitos de violencia terminan normalizando que mucha gente crea que esa forma, no sé, diríamos como de lucha, es válida. O sea, ejercer la violencia nunca va a ser válido porque la verdad que en una sociedad en el 2019 ya civilizada, donde hay una serie de derechos ya ganados, derechos civiles, porque faltan los sociales, Chile le faltan los derechos sociales, ya están ganados. Hay que dejar súper claro que el atentado al metro fue un atentado a la clase obrera, un atentado a la clase media, un atentado al Chile pobre, al Chile desvalido, al Chile que no tiene ni para comprarse no tiene para comprarse un auto. El Chile que no tiene pa movilizarse en un auto último modelo. Ese Chile fue el que afectado, ese Santiago fue afectado. Entonces, todos los personajes que creen que hicieron un favor al pueblo, lo único que están haciendo es que la gente en este momento esté viajando apretada, esté peleando entre sí. O sea, es cosa de ir a tomar una micro en la mañana. Es cosa de ir a tratar de subirse al metro en la mañana. Está colapsado total. Y eso, si alguien cree que es una reivindicación social quemar el metro, es un personaje que no tiene idea de lo que es un no tienen respeto ni por el Estado ni por la gente. O sea, quieren destruir para tener algún fin político, etcétera. Ahora, voy a dejar súper en claro que esa tesis de ultraderecha que dice que un ataque inminente de Nicolás Maduro y del chavismo, y yo lo descarto totalmente, porque Nicolás Maduro con suerte tiene para poder gobernar. O sea, ese es un estado totalmente fallido. Chile es un estado que no es fallido, lo que tiene es una falta de gobernabilidad en la cabeza del presidente de la República. La gente no respeta a Sebastián Piñera. La gente, no es que tampoco ese análisis de decir que perdimos el miedo tampoco es real. Lo que pasa es que hay una falta de gobernabilidad en 16 años, bueno, 14 años. Una cosa es que no creas en el gobierno de turno, una cosa es que sea opositor al gobierno de turno, pero desde el primer gobierno de Bachelet hay un desprecio por la cabeza del presidente de la República. Ya la gente, ni siquiera la gente, los políticos, como lo dije en el capítulo anterior, los políticos no respetan la cabeza del presidente de la República. Veis personajes como Jadwe, como personajes del Frente Amplio y otros más, para no encasillarlos todos en el mismo saco, que no tienen no tienen ningún respeto a la figura del presidente de la República. Le dicen ladrón, un alcalde. O sea, a ese nivel de desprecio tienen los políticos entre sí. José Antonio Caz diciéndole golpista a Jadwe, a la Camila Vallejo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a ese nivel de frívolos tiene la política chilena. Son payasos, eso es lo que son, que aprovechan el Partido Comunista y el Frente Amplio. Van a destruir esta movilización. El Frente Amplio y el Partido Comunista van a destruir la movilización social. ¿Por qué? Porque en constante agitación, con querer llevarse la movilización al lado de ellos, por poner consignas que la gente ni siquiera estaba pidiendo, y los medios de prensa, que están todos coartados por los partidos políticos, porque esa es la verdad, los medios de prensa son todos serviles a los partidos políticos. El medio de prensa se dice pluralista, pero todos los periodistas sirven a una ideología. Y aquí es de los dos lados, hay periodistas de derecha, hay periodistas de izquierda, hay periodistas que están muy contentos con esto, lo ven como que fuera bueno, y la verdad que no es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué no es bueno?
Porque este momento, y lo voy a dejar súper en claro, este no es un momento constituyente. Esto no es un momento para hacer ningún cambio en la Constitución. ¿Por qué no es el momento? Porque no hay cabeza de gobierno. No hay un plan de gobierno. Si en este momento Sebastián Piñera renunciara y se crea una constitución en este estado de desgobierno, se va a aprobar una constitución y siempre va a haber un sector político que va a decir que se hizo en una forma o en un sistema o en un momento que era de caos. ¿Y qué va a hacer? Que esa constitución que termine de eso va a ser ilegítima para un sector de la sociedad. Y va a pasar lo mismo que con la constitución de Pinochet. Que yo no estoy, yo estoy en contra de la constitución de Pinochet, pero hay que dejar en claro, no hay que mentirle a la gente. No hay que mentir, yo no sirvo, yo tengo una página que se llama terceraposición.cl, se llama Toda la Verdad Primero. O sea, Toda la Verdad Primero, perdón. Toda la verdad siempre. ¿Ya? Entonces yo no les puedo estar mintiendo que este es un buen momento. Es un buen momento para conversar, para unirse, sí, yo entiendo eso, pero en este momento hay demasiados frívolos en la clase política. Hay personajes que solamente quieren aprovecharse del pánico que existe y la falta de gobernabilidad de la cabeza del gobierno. ¿Cómo se puede construir una constitución o un proceso constituyente o un proceso para construir una nueva constitución? Es cuando un presidente de la República, las próximas elecciones, o un candidato diga, ofrezca, lo prometa que va a hacer eso. Y la gente elija en las urnas que valide que se va a hacer un proceso de nueva constitución. ¿Ya? Eso es una forma correcta de hacerlo. Ahora nos vamos a terminar disparando en los pies con esta clase política. Van a acordar cualquier lesera. Donde yo les dije, por más que uno esté a favor de las demandas, hay que ser súper claro. Les dije, van a haber muertos, van a agitar el caos, van a agitar que la gente vaya a los metros, y si queda una destrucción, si hay muertos, van a haber partidos políticos y personajes que van a aprovecharse del caos y de los muertos para ir en contra de Sebastián Piñera y para formar una especie de caos para hacer ingobernable, valga la redundancia, este gobierno. Y eso es lo que pasó. Ya creo que son 20 muertos que van. 20 muertos. El espectáculo que yo vi el otro día, aquí por más que haya gente fanatizada, porque nos llenamos de fanáticos. En Chile, después de él, estábamos llenos de fanáticos hace rato, de ultraderecha y de extrema izquierda. Pero los soltaron, están, pero con la cadena suelta. O sea, están totalmente desbordados los fanáticos. O sea, el show patético de Pamela Giles con las diputadas del Frente Amplio y las diputadas de derecha, Camila Flores y Paulina, no me acuerdo el nombre de creo que es Urrutia el apellido. No puedo acordarme del apellido de la Marcela Sabat también. Fue patético. ¿Por qué? Porque entiendan una cosa, los chilenos tienen que entender una cosa súper clara. Los políticos, o nosotros, más que bien que los políticos, nosotros podemos gritar, cacarear, estar en contra de alguien. Pero los políticos están en el Congreso. Nosotros le estamos pagando un sueldazo a los políticos para que legislen y no para que hagan show. No para que quieran sacar crédito político de cosas que pasan. La diputada Pamela Giles y el Frente Amplio, cuando está Andrés Chadwick, por más que sea un nefasto,
Tienen la oportunidad de haber hablado ahí, haber dicho todo lo que, en vez de haber hecho ese show, ese performance propio de la televisión, porque de ahí hace todo Pamela Giles, de la televisión, de la farándula. Entonces, ella sabe que tiene una barra atrás, o sea, construyeron una barra atrás que le celebra todo lo que ella hace en Twitter o en las redes sociales. Entonces, y una barra que está puesta ahí en el Congreso, ahí en el público, para aplaudir todo lo que vaya a hacer. Entonces crean toda una parafernalia para que se vea que es justo lo que ella hizo. Y la verdad que por más que las personas o que tú quieras hacer un acto para recordar los muertos que murieron, lamentablemente, está ahí en el Congreso de la República. No podéis ser tan rascaflaite. Ellos son nuestros empleados y lo mínimo que tienen que hacer es comportarse como personas decentes. Po. Si el Congreso estaba los asesores, igual que como que estuvieran en las barricadas. Si el Congreso pues, no es nada la calle. Po. Entiendan esa cuestión. El rasquerío llegó hasta el Congreso, o sea, así de rasca son los políticos, son unos picantes, son unos payasos que todo lo que hacen, y de derecha y de izquierda, todo lo hacen para la tele, todo lo hacen para que alguien lo grabe y salga y se reproduzca en Twitter. Para que digan, no, ya, y ahí es a donde se construye la política. La política es tan mala porque se construye dentro de la frivolidad. Y de ahí parte toda la basura que es la política chilena. De presidentes nefastos, Bachelet, Sebastián Piñera, todo eso fue un caldo de cultivo. Todos los políticos actúan de la misma forma, o sea, un frívolo como José Antonio Kast que está diciendo sacar militares, y después cuando los saca a los militares se hace, y no los nombra más. Pero se aprovecha cuando Sebastián Piñera dice que se va a acabar el estado de emergencia, pues dice, fue un error sacar militares. Y anoche hubieron un par de incidentes aislados, pero hubo una paz en Santiago que hace 12 días que no había. Y esa es la respuesta de que los militares no había que sacarlos en contra de la población, que no hay un enemigo, no había un enemigo, lo que habían eran disturbios, un descontento, un caos que era sectorizado. Los primeros 2 días fue una catarsis, pero sacar los militares fue un error muy grande. Ahora, ese es el análisis que yo hago bastante a la rápida por el tiempo del podcast, pero hay que entender que tú en democracia, tú no podís sacar militares para reprimir al pueblo. Menos si no hay un ejército, o sea, no había un ejército aquí, no hay guerrilleros en la calle, no hay una guerra civil. No hay una guerrilla escondida en una población, si tú querés decir que estén todos ahí con armas. No es así. Y lo que pasó fue que los delincuentes, cuando quedó la embarrada la semana el fin de semana antepasado, fue porque los delincuentes encontraron una ocasión, dijeron, puta, mira, hasta el caos, están todos preocupados de los metros y etcétera. Aquí está la de nosotros, fueron y empezaron a saquear. Eso fue lo que pasó. Y es lamentable porque ahora Sebastián Piñera, por más que a mí me importa un rábano Sebastián Piñera, a mí lo que me importa es el país. No ha hecho todo de forma nefasta. Todo lo ha hecho de forma nefasta. Queda la embarrada un día viernes, día sábado, domingo, se dedican a dar un conteo de incidentes, los destrozos, pero no hay una reacción del presidente de la República. O sea, ¿sabéis qué vamos a hacer esto? Chileno, es que aquí es como un discurso elaborado como Sebastián Piñera, pareciera que nunca se conecta con la realidad. No se logra conectar con la realidad, o no, simplemente no está en la realidad.
se dedican 2, 3 días a dar simplemente cifra, a dar mensajes bastante vacíos. Y lo primero que tenía que hacer el día domingo, el día lunes, yo creo que el día lunes a primera hora era cambiar los ministros. Y los nombres, yo no es que entiendan una cosa, porque hay gente que dice, que me han llegado unos mails diciendo, es que tú analizáis esto, pero entonces ¿por qué decís que soy de tercera posición? Porque yo analizo la política, cómo funciona, pero no es que yo esté del lado de nadie. A mí no me, para mí todos estos son puros payasos los que nos gobiernan. Por eso es que llegamos a este nivel de desprecio, porque hay payasos gobernándolo, hay frívolos que nos gobiernan. El personaje ninguno de los personajes que está actualmente en el Congreso le importa a la gente. Son puros personajes que les importa el poder. No les interesa la gente pobre, son consignas. Ellos lo único que quieren es tener poder político. No. Le importa un rábano a yo que estoy hablando, a ti que me estás escuchando. No están ni ahí con nosotros. Por eso es que son tan nefastos que cuando el presidente de la República está totalmente rendido y nosotros le podemos pedir bonos, cuestiones, lo que queramos, y la oposición, el Frente Amplio, el Partido Comunista, piensa en una acusación constitucional y no en las demandas. Entonces ahí te das cuenta a quién puta le sirven. ¿Le sirven al pueblo? ¿Se sirven a sí mismos? Se sirven a sí mismos, esa es la respuesta. Entonces la gente sigue pensando que estos partidos políticos van a solucionar la vida de la gente o la vida de nosotros. El Frente Amplio, Michelle Bachelet trabajó para el gobierno de Michelle Bachelet, o sea, Beatriz Sánchez trabajó para el gobierno de Michelle Bachelet, fue asesora del Instituto de Derechos Humanos, o sea, Jackson es hijo de un funcionario o un personaje del gobierno militar. El núcleo del Frente Amplio salió del gobierno de Michelle Bachelet. O sea, no son todos lo mismo. Frente Amplio no va a solucionar los problemas de la gente. Lo que va a hacer, no como nunca, no saben crear riqueza. ¿Qué van a hacer? Van a terminar llenando de impuestos a toda la gente. Van a terminar destruyendo la economía. La economía hay que cambiarla, pero no de la forma que ellos lo van a hacer. Y lo único que van a hacer va a ser pescar la economía, subir los impuestos y empobrecernos. Porque la fórmula de ellos es la misma que tienen todos los Podemos y esa especie es el mismo estilo del Podemos de España. Un estilo confrontacional simplemente por el poder. Y el resultado de Podemos que bajó ya está perdiendo una gran cantidad de apoyo. Y eso es lo que le va a pasar al Frente Amplio. El Frente Amplio, por su frivolidad, por su forma de llamar más allá de llamar al caos, la destrucción, etcétera, yo digo que son imbéciles, son idiotas, porque tienen un momento histórico para poder concentrar todo la fuerza de la gente y llamarla a la paz, decirles, ¿sabéis qué? Estamos en un momento y no llaman a la paz. Ellos no en ningún momento dicen, ¿saben qué? El pueblo de Chile debería centrarse en estas demandas, llamamos a la gente que pare la violencia, nada. Ellos creen que formando un caos generacional, un caos general, perdón, van a lograr algún objetivo. Lo único que van a terminar forzando es que la gente no vote por ellos. ¿Por qué? Porque la gente, recuerden que Chile vive en la política del miedo. Gran parte de la gente que vota vivió la dictadura. Los cabros que salen a destruir todo son antifascistas, son anarquistas, no votan. La gran masa de gente que apoya a esta gente por Twitter no vota. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Que y ojalá no pase, es que los votantes se vayan para el lado de José Antonio Kast y ahí vamos a estar hasta el loli. No va a haber ningún cambio.
vamos a tener un liberalismo salvaje y vamos a terminar pagando por respirar. Ese es el error que ellos cometen. Cada vez que agitan, el momento de discusión social está. ¿Para qué seguir agitando a la gente y a estos grupos? No a la gente, a estos grupos violentistas, para que sigan destruyendo. No se desmarcan de ellos. Entonces ese es un error político muy grande. Yo escuché hace una semana, yo no pienso en nada como Guarelo, pero Guarelo es un error político muy grande, que lo van a ver en las urnas. Porque no desmarcarse del lumpen es un error político muy grande. Los más viejos que han vivido la situación de la UP quedaron marcados con eso. ¿Ustedes creen que la gente que vivió esa época y no es de izquierda, más extrema, va a votar por el Frente Amplio después de este cagazo que le quedó a la gente? Por más que hayamos salido a cacerolear y todo eso, el tema del caos social, el caos, la gente ahora va a empezar a decir: puta la weá, qué lata lo que está no tener metro. Mira cómo está Santiago. Mira, se va a empezar a aburrir de las quemas, de las barricadas, de eso. La gente, si fuera sin barricadas, sin destrucción, sin saqueo, la gente seguiría apoyando el movimiento. Seguiría creyendo en la esperanza. ¿Y qué va pasando? Yo estaba mirando ahora los incidentes que hay en Plaza Italia y quemaron el metro de nuevo. Entonces eso, ¿qué termina haciendo? Que la gente se va a ir corriendo, se va a ir aislando, se va a ir saliendo del movimiento social y van a terminar quedando los extremos. Y eso es precisamente lo que no tenía que hacer no tiene que pasar con el movimiento. El movimiento ya se lo tomó la izquierda. Ya al tomárselo a la izquierda va a creer en su fanatismo, va a creer que van bien, pero van pésimo. La gente ya se está desmarcando. Yo tuiteo mucho y estoy viendo en Twitter. Oye, ya estoy chato ya, puta. Creo en las demandas, pero ya se están pasando. ¿Y por qué tienen que quemar si fuimos capaces de... El día de la marcha más grande de Chile, 1.200.000 personas fueron a la marcha. 1.200.000 personas fueron a la marcha. Y hubieron incidentes muy pocos para 1.200.000 personas. Y ahora van 20.000, 30.000 personas a la Plaza Italia y dejan la caga. Entonces esa es la cuestión que los políticos no saben encauzar, no tienen liderazgo. Por más que uno le pueda reclamar a la Concertación cuando se recuperó la democracia, que después se hayan mandado condoros, que después se hayan puesto corruptos, que se hayan acostumbrado al poder, el momento de ir en contra de Augusto Pinochet, fueron muy inteligentes. Intentaron nunca llamar a la gente que se inmolara. Ojo con eso. Bueno, pero ese es un escenario, perdón, tuve una pequeña interrupción en la grabación. Ese es un escenario totalmente diferente el de la dictadura. Pero bueno, los frívolos terminan destruyendo la masificación. O sea, va a seguir siendo, se va a seguir viendo mucha gente, pero ya no con esa cantidad de personas que se vieron en la marcha más grande de Chile, como se llama. Van a reunir quizás 30.000, 40.000 personas los sábados. Hoy día deben haber en Plaza Italia unas 5.000, 6.000 personas. Porque la gente, cuando ya ve que esta cuestión se pone extrema y empieza a ser solamente caldo de cultivo para el saqueo, para la violencia, para los grupos anarquistas, termina la gente no está de acuerdo con eso. Solamente los extremistas, los fanáticos están de acuerdo con toda esa cuestión de la violencia. Y esos personajes que están actuando con violencia, están saqueando como locos, están destruyendo, deben ser los mismos que quemaron el metro. Entonces el Estado sigue siendo totalmente ineficaz para poder combatir los desmanes.
Y bueno, y ya para ir en la parte final de este capítulo, ahora el Sebastián Piñera, cuando tuvo que, o cuando tenía que hacer un cambio, no lo hizo, se demoró mucho. O sea, el lunes, después de lo hecho, el de la semana, cuando fueron los incidentes, el lunes debería haber cambiado el gabinete. Debería haber sacado a Andrés Chadwick, que es un elemento de repudio, totalmente repudiado por toda la gente y sobre todo por la oposición. Debería haberlo cambiado inmediatamente el día lunes, pero no, espera toda la semana, llega el otro domingo y anuncia que le pide la renuncia a los ministros. Pues hay que esperar todo un día, o creo que fue el sábado que lo pidió. La cuestión es que todo lo hace tan lento que el impacto termina siendo muy, muy menor. Y los ministros que colocó no le van a ayudar en nada, o sea, no van a ayudar a descomprimir la presión política de la falta de gobernabilidad. Lo que Sebastián Piñera necesitaba era alguien como, no sé, de que hay que pensar en la lógica de la derecha. ¿Qué persona podía haber arreglado la situación y no haber cedido, como va a terminar cediendo lo que es demandas sociales o temas que tengan que ver con impuestos y esas cosas? Va a terminar cediendo en todo, yo creo, Sebastián Piñera. Y porque Blumel yo no veo que vaya a ser una persona que la oposición vaya a respetar. Sí, o sea, la va a respetar porque no tiene un pasado del pinochetismo o de esa derecha dura, pero no lo va a respetar como figura política, como figura política. Decir, mira, con este yo voy a hacer y deshacer. Entonces lo que necesitaba Sebastián Piñera era un personaje como Evelyn Matei para que mandara a Sebastián Piñera de vacaciones unas 2 semanas y le arreglara toda la embarrada de falta de gobernabilidad que tiene. Por más que tú puedas estar en contra de Evelyn Matei, por más que no te guste su figura, era la única persona que le podía arreglar la embarrada a Sebastián Piñera porque ella tiene una imagen que sabes que no va a pasar encima de ella. Las ideas de derecha podían no haber salido tan trasquiladas. Y eh, es una persona que estaba en el Parlamento, conoce a varios parlamentarios, entonces podría haber sido un nexo bastante bueno para el paupérrimo gobierno de Sebastián Piñera, que yo ya no sé cómo va a terminar. Yo pienso que las movilizaciones van a seguir, pero como les digo, con carácter van a ir bajando, 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 bajando. Y estas especies de cabildos de facto, todo este asambleísmo de facto que se está haciendo, porque esa es la verdad. La gente se junta, está bien que se junte, pero son asambleas de facto, no terminan en nada. Y van a descomprimir un poco la presión. Hay mucha gente que le va a ayudar mucho. Yo en Corsi igual considero que es positivo. Ayuda a que la gente se descomprima, que la gente conozca otras visiones políticas, que la gente se reúna. Es bueno, porque eso le falta mucho a Chile, civismo, poder hablar con otras personas. Vivimos en un individualismo muy grande donde la gente no conversa, van todos en la micro callados, en el metro van todos callados. Entonces somos tenemos una vida muy fome, eso es la verdad. Entre nosotros, socialmente, casi no tenemos el chileno es muy, muy, muy malo para saludarse en la calle con personas desconocidas. Los que hemos vivido un tiempo en otro país, es totalmente diferente. La gente te saluda en la calle, no es necesario que la conozca. Así que yo creo que lo que va a terminar pasando es que se va a descomprimir un poco la presión de tanta masividad de las marchas, va a seguir la violencia, porque estos grupos de extrema izquierda, anarquistas y todo eso van a seguir actuando. Y para poder enfrentar el problema va a haber que hacer un acuerdo político para poder usar alguna estrategia para poder disminuir la violencia. A menos que el Frente Amplio, el Partido Comunista no creo, pero el Frente Amplio, por más que
uno puede decir que sí, la extrema izquierda, pero de vez en cuando tiene momentos de lucidez, de vez en cuando. Y quizás lleguen a la conclusión de que están mal enfocados y calmen un poco los ánimos. Dejen de llamar a la agitación. Porque llamar a la agitación, aquí los políticos no le van a decir a la gente, oye, vayan a destruir, oye, vayan a hacer barricadas, pero van a decir la lucha continúa y todas esas consignas de izquierda añejas de los años 60. Y con eso ya la masa entiende, y el pueblo, los más fanáticos entienden que tienen que ir a destruir. Veces bien claro. Entonces, faltan esos mensajes, ellos no tienen una visión inteligente, tampoco respetan la república, no respetan a la gente, no les interesa que estos grupos destruyan las ciudades, que saqueen, que Valparaíso, hoy día estaba mirando en la mañana, Valparaíso parece Siria, así está de horrible, de destruido. Y es porque, o sea, yo no voy a acusar al alcalde Char de nada, pero las monsergas, las agitaciones, la forma con que el lenguaje que ocupan es caldo de cultivo para que la gente diga, mira, aquí yo puedo hacer lo que yo quiera. Y más encima, si el alcalde le pone piso a las manifestantes, no a los manifestantes, no a la gente que va pacíficamente, sino a los que ejercen la violencia. Si esa es la cuestión, y políticos no pueden normalizar la violencia porque hasta ahí ya no se acaba el Estado de Derecho y se normaliza la violencia y vas a ver tipos peleándose en la calle, igual que en el 73. Y eso no puede pasar. O sea, yo tampoco voy a meter el cuco al 73 y eso es un momento histórico totalmente diferente. Pero ¿para qué la gente? Porque yo encuentro los chilenos son muy idiotas, ¿para qué vamos a repetir lo mismo? ¿Por qué la gente no entiende que estos que pueden ser de izquierda, de derecha, de donde sean, que empiezan a agitar en contra de que la gente salga poco más a pelearse y ese lenguaje de que los ricos nos quitaron todo, que el impuesto a los super ricos y toda esa estupidez? Esas monsergas, esa forma, ese lenguaje, lo único que termina es agitando masa, la agitación de masa. Y es increíble que personajes que son niñitos ricos, que siempre han vivido acomodados, usan ese lenguaje, es una cuestión totalmente, lo encuentro hasta ridículo. O sea, yo soy de clase obrera, yo vivo en una villa, en una población, y no tengo ese lenguaje. Y esa cuestión es una cuestión de formación política. Es la ideología la que hace que hablen así, que usen esas monsergas. Así que por ese lado yo veo que el conflicto social va a seguir, el conflicto, toda esta crisis va a seguir, pero no tan masiva, con mucha destrucción, con muchas quemas, y lo que yo ojalá no pase es que la gente va a ver que cada vez que hay una manifestación va a haber destrucción, saqueo, etcétera, y los locatarios, los dueños de negocios, los dueños de almacenes, etcétera, van a empezar a actuar con violencia porque van a ver que el Estado no los protege, no es eficaz para poder detener a estos personajes, y van a empezar a ejercer la violencia como legítima defensa, y van a empezar a ver chilenos que se peleen entre chilenos que maten a otros chilenos por situaciones como las que les describo. Y esa cuestión no puede pasar, po. ¿Y cómo no puede pasar? No eligiendo agitadores de masa, no elegir a los Jadwe, no elegir a los Cast, no elegir a los Boric, no elegir todos estos tipos que juegan con la gente, juegan con la democracia, juegan con la república. Para ellos es un juego toda esta cuestión. Son frívolos. Tienen una barra detrás de ellos que automáticamente ellos publican algo y todos retuitean, todos publican.
Son bots, no en bots. Yo llamo a los bots de Twitter, que no simplemente son personas o aparatos eh, digitales para repetir noticias o repetir tweets de personajes, sino es gente que organizadamente repite de lo que el líder, o en este caso el político, eh, replica. Y eso mismo pasa con la gente de Cast, con la gente de Boris, la gente del Partido Comunista y todo esto. Estos personajes crean una falsa realidad. Y después cuando tú vas a las urnas, ellos no sacan esos votos. O sea, casa con 7% de los votos, no el 30%. Entonces, no lo que hay que, siempre lo que les trato de transmitir es que estas personas así han destruido la república, han destruido la paz de la gente. Con sus monsergas y no tienen una idea, no tienen una visión de yo quiero gobernar para todos los chilenos. Yo quiero gobernar sin importar, un político, estadista, que realmente quiera a Chile, no te va a empezar a decir en la izquierda, el Partido Comunista, estos comunistas come guaguas, son lo peor para Chile y tú tienes que, etcétera. Entonces, ¿qué termina pasando? Que la izquierda se siente atacada y te empieza a decir fascista y que soy del Ku Klux Klan y toda esa cuestión. Entonces se arma toda una parafernalia entre tribus. Eso es lo que, y eso no le hace bien. Entonces eso es lo que a Chile. Y lo que se necesita es gente que hable siempre, en general, a todos los chilenos. ¿Por qué? Porque si quieren tener un cargo de representación, quieren ser presidente de la República, van a gobernar para todos los chilenos, pero no para un puro sector. Y esos son los errores por ejemplo, ese es el error que hizo Salvador Allende, ¿no? Presentarse como el presidente solamente de los trabajadores. Y por eso es que esa es gran parte de ese discurso extremista es lo que termina haciendo fracasar a los gobiernos. Imagínense un gobierno de Castro. O sea, ¿quién va a ser el ministro del Interior? Pérez de Arce, Hermógenes, Pérez de Arce. Él va a ser el ministro del Interior, que en Urrutia. Imagínense. Al segundo día ya vamos a tener protestas y toque de queda. Y imagínense un gobierno de Daniel Jadwe agitando las masas. Entonces, eso es lo que tienen que entender. La ideología importa, sí, importa, pero también importa cómo es la persona. Por más que yo pueda estar en contra de cómo es Camila Vallejo no tiene ese lenguaje que tiene Daniel Jadwe. Sí sigue esa ideología de la lucha de clase y toda esa monserga, pero ella no es violenta. Como es la Carol Cariola, pues la Carol Cariola se le arrancan los enanos bosques, pero la Camila Vallejo no. Por eso es que la Camila Vallejo tiene más aceptación de todo el Partido Comunista, es la que tiene mayor aceptación, porque es una persona dentro de esa ideología nefasta, que el marxismo. ¿Por qué es nefasta? No por las ideas políticas, porque se basa en el resentimiento. Y cualquier ideología que se basa en resentimiento no va a llegar nunca a nada bueno. Pero a pesar de todo eso, la Camila Vallejo transmite, llega a la gente. Y esa es la diferencia con Jadwe, Boris, Jackson, todos estos que se le arrancan los enanos para el bosque, y la misma Carol Cariola, la Carmen Head, ¿para qué decir? Pues la Carmen Head es odio, esa mujer es odio por más que tenga un pasado y todo eso. Eso no, los chilenos no tenemos por qué tener la culpa de lo que pasó en la dictadura militar. Eso fue la dictadura militar. Los chilenos no tenemos por qué estarnos tragando ese odio. Eso es lo que no entienden, por qué nos tienen que transmitir su drama a nosotros. Eso es lo que no tienen que los políticos no entienden, que no tenemos por qué absorber su odio. El odio no tenemos por qué absorberlo.
Así que, más allá de decir que viene Chilezuela y todas esas cuestiones el miedo de la ultraderecha, yo creo que no va a venir no viene Chilezuela, lo que viene es un Chile en crisis, un Chile que el chileno piensa que vamos a estar mejor y la verdad eso es totalmente es tan inestable la situación en que estamos entregados a las decisiones que tenga este gobierno. De este gobierno y de Sebastián Piñera depende el futuro de lo que va a pasar en varios años, por lo menos 5 o 6 años más. Lo que haga este gobierno y cómo termine va a afectar al otro gobierno. Si este gobierno no termina y termina en una renuncia, en una acusación, la cuestión que sea, pero no termina, va a afectar al otro gobierno. Ya va a afectar al otro gobierno. Ya le va a dar una herencia de una falta de gobernabilidad, Aquí yo lo que haría, si es que Sebastián Piñera ya no puede, no vuelve en sí, sería yo no sé, tengo entendido que no hay una salida para disolver el Congreso, pero la única forma de mantener un poco de gobernabilidad es que eh, los mismos grupos, la izquierda, esa izquierda nefasta, pero izquierda más centrista, como herencia de concertación, modera un poco las cosas, porque si no las moderan, van a terminar dos tribus tirándose piedras de unos a otros, y esta cuestión después, como se agitan las masas, después no vamos a pasar a ser un estado con personajes agrediéndose en la calle. Eso no puede pasar, y eso lo tenemos que evitar. Nosotros los chilenos lo único que podemos hacer es no hacerle caso a los agitadores, pero la gran responsabilidad es de los políticos, la gran responsabilidad es del presidente de la República, y en este momento no es como que no hubiera presidente. Hay un presidente puesto ahí en la moneda, pero no tiene gobernabilidad, y esa cuestión, si no la recupera, esta cuestión no depende de que yo esté a favor o en contra de Sebastián Piñera, pero cuando a un presidente le va mal a todos los chilenos. Si Sebastián Piñera fracasa, nos fracasamos todos nosotros. Pero no es que yo tenga la culpa, sino es que vamos a ser más pobres, no vamos a avanzar políticamente, va a haber un entrampe, va a haber un caos institucional, va a haber caos, etcétera. Es por eso que vamos a estar mal. Y estamos tan mal, Chile está tan mal que dependemos de Sebastián Piñera. Así de terrible. Así de terrible estamos. Y esperar que yo la verdad que yo espero que termine su gobierno, porque no las condiciones para estar eligiendo un candidato o elecciones anticipadas, con el poco tiempo que la gente va a tener para elegir, el pueblo de Chile se puede equivocar y podemos elegir a alguien que no va a ser Maduro, no va a ser, pero puede ser lo más cercano a Cristina Kirchner o Néstor Kirchner y todo esto populista, o incluso puede encontrar un momento perfecto para que Kast tenga mucha votación y la ultraderecha llegue al poder, y hasta ahí se acabaron los derechos sociales. Hasta ahí llegaron. Y cada vez que haya un poquito de violencia, van a salir los militares, vamos a tener un estado hasta de sitio, imagínense. Agitaron, él agitó a los militares, salieron los militares, y la respuesta de Chile fueron 2 millones de personas en la calle en todo Chile, 1.200.000 en Santiago, y creo que unas 500, 600.000 personas en regiones. Esa fue la respuesta de Chile ante los militares en la calle. O sea, imagínense Kast gobernando. Así que eso, amigos, pues nos pueden escuchar por Spotify, iVoox, YouTube. No he tenido mucho tiempo de grabar podcast por un tema de tiempo, pero nos estamos escuchando. Mañana va a ser un capítulo para analizar otros temas, y nos estamos escuchando, y viva Chile.
paciencia y no le hagan caso ni a la izquierda, a la extrema derecha ni a la extrema izquierda. Un abrazo.